Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy grande y muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Es una bendición maravillosa poder compartir con ustedes hoy desde Houston, Texas. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Sí, señores, hoy estamos aquí desde Houston, Texas, compartiendo con ustedes la palabra de Dios y vamos a estar en algunos domingos en este escenario. Luego el escenario va a cambiar, no se preocupen. Así que les pido que me tengan un poquito de paciencia, que esperemos un poquito, pero sobre todo que sigamos con el mismo ímpetu, con la misma alegría, con las mismas ganas de compartir la palabra de Dios, de anunciar el evangelio, de hacerle conocer, de hacerle saber a todo el mundo las maravillas, el poderío y la obra magistral y maravillosa que Dios está haciendo en medio nuestro. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hemos venido anunciando los misterios del Génesis y hemos venido estudiando versículo por versículo el libro del Génesis. Ya vamos en el capítulo 20 en el día de hoy. Capítulo 20, mi hermano querido, así que va a estar muy interesante. Alístese, aliste el lápiz y papel y alístese para poder estudiar conmigo detalladamente el capítulo 20 del libro de Génesis. Oremos, por favor. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar en tu presencia. Gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de compartir con mis amados hermanos la palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso, no hay nada más especial que poder compartir las buenas nuevas de salvación con cada uno de ellos. Habla a nuestra vida, habla a nuestros corazones, enséñanos, ilústranos, moldéanos y haznos entender las cosas especiales y maravillosas que tienes para nuestra vida. Gracias por mis hermanos queridos, Señor. Gracias por cada uno de los que ya están conectados, de los que han estado saludando, de los que han estado mandando, Señor, su notificación de que están pendientes, de los que han estado dando like, compartiendo, de los que ya se suscribieron, los que no se han suscrito. Señor, tócales el corazón para que se suscriban, para que le den a la campanita también, Señor. Tú sabes cómo eso nos ha ayudado a llegar a más y a más y a más personas con la palabra de Dios. Cientos, miles, cientos de miles de personas que hemos podido alcanzar con el mensaje del evangelio. Muchos ni siquiera hacen parte de Biblia Libre, simplemente por primera vez lo escucharon en YouTube y así llegaron a tus pies, oh Cristo. Por ello te doy mil gracias. Permítenos llegar a más personas. Permítenos, Señor, llegar a más lugares y úsanos, te lo suplico. Toca los corazones de mis hermanos y úsalos también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos a Dios. Muy bien, después de varios días estudiando el libro de Génesis, específicamente el capítulo 19, terminamos en la trágica escena entre Lot y sus hijas. Y aquí llegamos al capítulo 20 del libro de Génesis. Y quiero comenzar diciendo que no es un capítulo tampoco muy agradable. Desafortunadamente, estos capítulos de Génesis nos demuestran cuántos errores podemos llegar a cometer y cuán mala y perjudicial es la mentira. Hoy vamos a ver otra mentira de Abraham. Sí, señores. La mentira es algo que no tiene que estar ligado a los cristianos. Es algo que todos los cristianos, sin excepción, debemos rechazar. No existen mentiritas piadosas. Las mentiritas te llevan al infiernito, mi hermano querido. No, los cristianos andamos en la verdad. El padre de la mentira es Satanás, pero Jesucristo es la verdad. Así que un verdadero cristiano simplemente anda en verdad. Pero acá vamos a ver una escena de un hombre que desafortunadamente no entendió muy bien eso. Espero que se vea bien en este televisor, mis hermanos queridos, lo que vamos a exponer en el día de hoy. Génesis capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, señores. Aquí sale Abraham de donde estaba. Algunos piensan que Dios encomendó a Abraham no quedarse en un solo lugar en la tierra prometida, sino moverse alrededor de toda la tierra prometida. De hecho, eso es algo que parece insinuar más adelante Abraham. Sin embargo, otros creen que Abraham se movió después de ver la terrible destrucción de Sodoma y Gomorra y de ver lo que había acontecido con su sobrino Lot.
Así que él prefirió alejarse del pecado y alejarse de todas esas cosas y se movió de su lugar. Sea como sea, la Biblia nos dice que de allí partió Abraham al Neguev. Se fue para el Neguev y acampó entre Cades y Shur. Era un forastero allí. Esas no eran sus tierras. Y aquí nos ponemos a pensar, si el Señor le había dado tierra prometida, ¿por qué vuelve y se va? Él ya había hecho eso una vez en su juventud. Bueno, si podemos hablar de juventud. Ya se había ido para Egipto cuando había escaseado el pan en la tierra que Dios le había dado. Y allí aprendió una lección tremenda al mentir a Faraón diciendo que Sara era simplemente su hermana. Y aquí pasa algo muy similar. Se repiten las cosas. Ahora es en el Neguev, ahora no es con Faraón sino con Abimelech y dice exactamente lo mismo: Sara es mi hermana. Comete el mismo error que había cometido en su juventud y eso nos pone a reflexionar en algunas cosas. Primero, 20 años después vuelve a mentir igual. 20 años después vuelve a cometer el mismo error. Hermano querido, no se confíe. No se confíe de que usted cometió un error en el pasado y ya no lo va a volver a cometer porque usted aprendió la lección. No. Puede ser que haya aprendido la lección, pero usted está en una condición caída y pecaminosa y puede ser que no haya aprendido nada y que vuelva y cometa exactamente el mismo error. Debemos cuidarnos y para cuidarnos debemos vivir en comunión con Cristo para poder vivir en santidad, porque aunque hayas cometido errores en el pasado que te costaron caro y que sufriste y que luchaste porque fueron dolorosos y porque te equivocaste terriblemente, eso no es garantía de que no vas a volver a sufrir el mismo percance, de que no vas a volver a caer de la misma manera. No hay garantía alguna de una cosa como esa. Al contrario, mi hermano querido, es posible que vuelvas a hacerlo. Es muy posible que vuelvas a caer. Así han pasado 20 años. Es que llevo 20 años sin consumir alcohol. Sigue alejándote del alcohol porque vuelves a caer. Y un alcohólico posiblemente nunca deja de serlo. Aléjate. Mientras estés con el Señor, estarás lejos de eso. Pero si te alejas del Señor y te acercas a eso, caerás de nuevo. Es que llevo 20 años sin consumir drogas. Eso no es garantía de nada. Es que hace 10, 15 años le fui infiel a mi esposa, pero ahora ya no, llevo 20 años sin serle infiel. Eso no significa que ya no vas a ser infiel. Abraham podía decir en este momento: hace 20 años mentí a Faraón, pero ya no volveré a caer en eso. Sin embargo, hizo exactamente lo mismo después de 20 años. En segunda instancia, esta mujer tenía 90 años tenía Sara y Abimelech la hizo parte, la hizo su mujer. Dijo: a mí me gusta esa mujer. ¿Quién es? No, es mi hermana, dice Abraham. Otra vez. Pero pensemos una cosa. La vez pasada, Sara tenía alrededor de 60 años. Y sabemos que vivió hasta más de 100, casi 120 años. Así que estaba en una mediana edad. Digamos, hoy en día unos 40 años. Todavía seguramente era muy hermosa. Pero ya los 90 años no es tanto, mi hermano querido. Es decir, ya estaba llegando a la parte final de su vida. Estamos hablando de una mujer que reconoció que era estéril y que a su avanzada edad ya no podía tener hijos. Su avanzada edad no era simplemente interna, seguramente también era externa. ¿Por qué entonces se querían casar todos con ella? ¿Así de hermosa era? Algunos creen que el Señor la rejuveneció para que pudiera tener a Isaac. Sin embargo, no hay evidencia bíblica de algo así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es una sexy mujer de 90 años? Y no quiero decir con esto que las mujeres de 90 años no sean hermosas o de 100 años. Claro que sí. Pero su hermosura radica en la belleza que Dios ha puesto sobre estas mujeres por el mero hecho de serlo. No es una belleza que un hombre como Abimelech, un rey que puede tener a cualquier mujer en el mundo, desearía tener. ¿Me hago entender? Si le ponen una mujer de 20 y una de 90 años, pues él es un rey que va a escoger la de 20. Pero entonces, ¿por qué escogió a la de 90? Bueno, él tenía otras esposas. Pero escoge a la de 90 años precisamente porque era la hermana de un hombre muy rico y poderoso llamado Abraham. Así que fue responsabilidad de Abraham. Esto no era una cuestión de un deseo, como sí lo fue en la oportunidad en Egipto, donde el faraón la vio muy hermosa. Aquí no. Aquí estamos hablando de que es más bien una mujer que ya está en avanzada edad, pero que es la hermana de un hombre rico y que esto puede traer beneficios políticos, económicos y
de diferentes índole. Así que entendamos muy bien lo que está pasando. El caso es diferente. En Egipto había un deseo físico. Aquí hay un beneficio. Está buscando un beneficio político. Está buscando un beneficio propio, particular para él mismo. Estoy hablando precisamente de Abimelech. Ahora, la edad no necesariamente te da madurez. No necesariamente porque seas de avanzada edad. Ahora, aquí no hay culpabilidad en Sara. Sara está obedeciendo a su marido como ella tenía que hacerlo. Ella tenía que obedecer a Abraham. No la culpemos a ella. Aquí la culpa es de Abraham, que pese a que han pasado muchos años, parece no haber madurado. Y es que no necesariamente porque tú seas un anciano, quiere decir que seas sabio o que seas maduro. Claro, generalmente, particularmente debiera serlo, pero no necesariamente es así. A mí me da mucha risa. Me escriben personas mayores que yo, 60, 70 años. Y desde el momento en que me escriben me dicen muchacho. ¿Sí? El solo hecho de que me escriban muchacho, que escriban muchacho un tipo de más de 40 y tantos, o sea, un muchacho es un muchacho de 20, de 30, le asumo. Pero un tipo de 40 y tantos, y dejo el asunto en tantos, para que alguien le escriba muchacho, es porque lo está menospreciando. Y me ha pasado varias veces. Hombres mayores que yo, que se pretenden sabios, que me escriben para exhortarme, ¿sí? Y lo primero que comienzan es menospreciándome. Muchacho, chico, tú deberías dedicarte solamente a predicar. ¿Qué haces ahí chismeando?, dicen ellos. Ni siquiera entienden lo que estoy haciendo. Apenas si saben usar su celular y vienen a criticar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es que yo llevo 20 años en el evangelio, me dijo uno, y ya tengo 70. Y yo, hermano, yo llevo 30 y tengo menos que usted. Aquí no es de años, no es de cuántos años lleve yo en el evangelio, de cuántos años llevas tú en el evangelio, de cuán viejo sea yo o cuán viejo seas tú. No se trata de eso, se trata de cuánto estamos en comunión con Cristo. Se trata de cuán cerca estamos de Él. Se trata de cuánto hemos estudiado, profundizado, analizado las Escrituras. Eso es lo que nos ayuda a madurar. Eso es lo que realmente nos da autoridad. Y aunque evidentemente la Biblia enseña que las canas son de respeto, no quiere eso decir que alguien que tenga más edad necesariamente es más sabio o necesariamente lo que está diciendo es mejor. Hay muchos ancianos sinvergüenzas, dígame si no. Hay mucho viejito, con todo respeto, mañoso. Pero cuando hay un anciano lleno del Señor, cuando hay una anciana llena del Espíritu Santo, hermano, aproveche, porque ahí sí hay sabiduría. No solamente sabiduría de la experiencia ya vivida, sino sabiduría del conocimiento de la gloria de Dios y la comunión con Cristo. Esas personas son valiosas y maravillosas. Valore a los ancianos de su hogar si están llenos del Espíritu Santo. Valore a los ancianos porque están llenos de experiencias, de sabiduría, pero sobre todo los que están en comunión con Cristo. Porque ellos nos dan consejos sabios, nos guían con sabiduría, nos enseñan con amor. Llega uno a cierta edad que quiere hablar más. Eso es inevitable. Y a veces los nietos, ay abuelito, ya me contaste la misma historia y sigues hablando y sigues hablando. Sí, porque realmente tiene mucho que decir. Porque con los años se van acumulando experiencias, así que casi que siempre hay un ejemplo, algo con qué compararlo o una historia que recuerda lo que ahora está viviendo. Pero no menosprecie eso, valórelo, aprécielo. Y si viene de un hijo de Dios y si viene de un anciano que está lleno del Espíritu Santo, extraiga la sabiduría, exprima la sabiduría de ese anciano que tiene en casa, porque será muy difícil de encontrar y de conseguir. ¿Sí? Y para los ancianitos que porque van a la iglesia se creen ya los más sabios sin tener comunión realmente con Cristo y estudio bíblico, arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero decir. Ahora bien, el hecho de que Abimelech se case con Sara tiene varios problemas. Uno, esto impediría la concepción de Isaac. La promesa era sobre Abraham y Sara, lo hemos visto varias veces. Era sobre los dos.
Pero el hecho de que uno de los dos violentara ese pacto, eso que Dios ha determinado, pues impediría el fruto, la bendición, Isaac, y de Isaac toda su descendencia, y de su descendencia Cristo. Esto es muy grave lo que está pasando. Que Abimelech quiera coger, tomar, adquirir como mujer a Sara. Esto es gravísimo. Es un problema para todo lo que Dios ha planeado. Bueno, desde la concepción humana. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, tranquilo. Y ya voy a demostrarlo. El verso 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Él se casó con Sara. Él se casó con Sara. Pero, por alguna extraña razón que desconocemos y que la Biblia no nos clarifica mucho, no consumó el matrimonio. Era un matrimonio no consumado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es consumar el matrimonio? No lo confunda con consumir el matrimonio, no. ¿Qué es consumar el matrimonio? Bueno, un matrimonio es válido en el momento en el que las dos personas no solamente hacen el pacto de ser marido y mujer y lo confirman delante de la sociedad civil, sino también en el momento en el que tienen intimidad el esposo y la esposa. Esto evidentemente no ha sucedido, no ha pasado. De haber pasado, tendríamos dudas de quién era el padre de Isaac. Y eso violentaría toda la promesa que Dios ha dado a Abraham y que viene hasta nosotros por Cristo. Pero nosotros no tenemos duda de que el padre de Isaac era Abraham. Lo que quiere decir que Abimelech no consumó su matrimonio con Sara. ¿Por qué? Algo terrible pasó. Porque eso no es normal. En la cultura de Medio Oriente ellos suelen consumar el matrimonio la misma noche. Y aquí nos está diciendo que una noche, no la misma noche en que se casó. No, el texto dice literalmente en el hebreo, una noche, como hablando de una noche cualquiera, ya siendo Sara esposa de Abimelech, pero sin haber consumado el matrimonio. Entonces vino el Señor en sueños a Abimelech y le dijo: estás muerto. Estás muerto, tienes problemas, porque la mujer con la que estás, con la que te casaste, tiene marido. Cuidado. ¿Quién interviene acá? Dios. No Abraham. Como siempre, Dios encarrilando las cosas. Como siempre, Dios organizando las cosas. Y no solamente en la vida de Abraham, perdóneme, en su vida, en mi vida, en nuestra vida. Dios siempre va organizando las cosas. Qué maravilloso es el Señor. Vemos el verso 4, donde dice: mas Abimelech no se había llegado a ella. ¿Se dan cuenta? Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Yo no soy responsable. Él en el sueño habla con Dios. Él no se había llegado a Sara y dice: yo no soy culpable. Es decir, a mí me llegaron y me dijeron: esta es hermana de este muchacho. Ellos son hermanos. A mí nunca me dijeron que son marido y mujer. Si hubiese sabido que eran marido y mujer, no me hubiese casado con ella. Piensa en una cosa. Estamos hablando de que Abimelech era un hombre pagano. Pagano. No era parte del llamado del Señor. Sin embargo, habla con el Señor. ¿Qué indica esto? Que desde tiempos lejanos ya Dios se manifestaba a todo el mundo. Dios siempre se ha manifestado a todo el mundo. Escogió a Abraham para de ahí sacar un pueblo y para que de ese pueblo viniera la salvación a la tierra, que es Cristo Jesús. Pero Dios siempre se manifestó a todos los pueblos. Este hombre tenía claro quién era Dios. Así lo hemos visto en oportunidades diferentes
en el libro de Génesis, como ellos parecen no tener todavía esa confusión de una gran cantidad de dioses, del Dios de esto, del Dios de aquello. Todavía no parece existir ese politeísmo ni ese animismo. Todavía dentro del inconsciente colectivo de cada uno de ellos había la sensación, la idea de que había un solo Dios verdadero y real. Pero están perdiendo la idea. Hay una teoría que dice que todas las religiones provienen de una proto-religión. Todas provienen de una misma raíz. Porque todas las religiones parecen tener cosas similares una de otra. Similares, no iguales, apenas parecidas. Por ejemplo, usted habla del cristianismo, habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando habla en el hinduismo, habla de una trinidad hindú. No es una trinidad realmente, porque no son el mismo ser. Pero habla de Brahma, Vishnu y Shiva como Dios. Cada uno de ellos son tres dioses diferentes. No es igual a la Trinidad. No es igual al concepto de Trinidad. Sin embargo, pareciera tener una serie de relación con eso. Lo vimos cuando hablamos del Arca de Noé. En básicamente todas las culturas y religiones del mundo hay una historia similar. Hay una proto-religión. ¿Qué quiere decir? Que Dios se manifestó desde el jardín del Edén. Y antes del diluvio se habían manifestado a toda esa gente y lo conocían y sabían quién era, aunque lo ignoraron y siguieron su propio camino. Que después en la reconstrucción del mundo, esa gente que eran descendientes de Sem, Can y Jafet seguían teniendo dentro de su inconsciente colectivo la idea de que hay un Dios soberano, poderoso y maravilloso, pero no tenían una revelación especial, tenían una especie de revelación general. Todos conocían que había un Dios, todos sabían que había que honrar a ese Dios y que era el único Dios. Sin embargo, Dios decide revelarse solamente de manera especial y para salvación a Abraham. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Dios quiso tener misericordia de Abraham. ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Señor, tenías que manifestarte también para salvación a Abimelech? Tenías que manifestarte para salvación al faraón. Tenías que manifestarte para salvación a los que vivían en Sodoma y Gomorra también, que ellos se salvaran. Dios trajo juicio sobre ellos, no salvación. Así que aunque este hombre tenga una conciencia de que existe un Dios, este hombre no es un siervo de Dios en el sentido de alguien escogido por Dios y que tiene conocimiento de quién es Dios. Eso lo tenía Abraham, no Abimelech. Sin embargo, Abimelech es el que se está portando bien. Abimelech tiene razón. A él lo engañaron. A él no le dijeron que Sara era esposa de Abraham. Él no sabía. Él no tenía culpa alguna alrededor de este tema. Tremendo. No sé si me hago entender. A pesar de Abraham, Dios cumplirá su propósito. Él tiene todo bajo control. Abraham cobardemente dice, es mi hermana, no da la información de que es su esposa y no hace nada, nada. O sea, literal, Abraham no hace nada. El padre de la fe. El padre de la fe. Y le faltó fe. ¿Y quién arregló el problema? Dios. Y todavía hay algunos sinvergüenzas por ahí predicando que Dios no tiene todo bajo control. ¡Claro! O sea, díganme si este ejemplo no es un claro ejemplo de que es Dios el que controla el destino de las cosas y de los hombres. Es Dios controlando el destino de Abraham pese a Abraham mismo. Aun cuando Abraham se equivoca, peca, miente, Dios ordena las cosas para que todo sea conforme a su voluntad. Estoy hablando de su voluntad decretiva. Lo que Él decretó que va a suceder, lo que Él decretó que va a pasar. ¿Y por qué no hace lo mismo con otras personas? ¿Por qué permite la maldad, el dolor, que los niños sufran y mueran de hambre? ¿Por qué lo permite? Hace parte de su plan y para nosotros es imposible entenderlo plenamente. Pero usted piensa que un niño, uno lo ve un niño inocente, chiquito. No, él no merece. ¿Por qué el niño murió de hambre? Tal vez era mejor que muriera el niño. Nosotros pensamos que el estado ideal es la vida, pero no necesariamente.
Para un inocente niño tal vez el estado ideal sea no estar en esta vida. Tal vez muchos de esos niños que sí crecieron en este mundo se convirtieron en delincuentes o vivieron siempre con hambre o tuvieron una vida terrible, atroz. Así que el niño, el pequeño que murió en su pronto, en sus primeros años, tuvo un mejor destino que aquel que creció y se desarrolló y tuvo que sufrir la vida. No sé si me hago entender. Es que nosotros nos creemos más sabios que Dios, ese es el problema. ¿Por qué Dios? Dios sabe por qué. Y cuando usted intenta ir en contra de la voluntad decretiva de Dios, fracasa. No es posible. Dios organiza las cosas. Dios tiene todo bajo control. Mire lo que dice Job, capítulo 42, verso 2, nueva versión internacional. Y este texto es clave porque es mucho más claro en la NBI. Mire, yo sé bien que tú lo puedes todo. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Literal. Corson dijo, Dios no tiene todo bajo control. No hay ningún versículo que diga que Dios tiene todo bajo control. Dígame si esto no quiere decir que Dios tiene todo bajo control. O sea, uno tiene que ser muy ciego para no darse cuenta que la Biblia aquí está diciendo que Él lo tiene todo bajo control. Él lo puede todo y es imposible, no es posible, mejor dicho, frustrar ninguno de sus planes. Es que no se puede. Es que el plan de Dios era Abraham, tú y Sara van a tener un hijo que se va a llamar Isaac y de ahí voy a tener una nación grande. Fin, ese es mi plan, de ahí va a salir Jesucristo. Y aunque Abraham y Sara hicieron lo contrario, todo lo posible para que eso no se cumpla, Dios toma cartas en el asunto porque el decreto casi va a ser. Punto. Tapo, remacho y no juego más. Es un Dios poderoso que es capaz de presentársele a un impío como Abimelech y decirle, Señor, si usted no deja a esta mujer quieta, usted va a tener muerte. Usted no la ha conocido todavía, aproveche. Usted no la va a conocer. Es que eso no va a pasar. Es que ni siquiera es posible. Es que no cabía la posibilidad de que el plan de Dios fracase. El plan de Dios nunca fracasa. Hay pastores que dicen que Dios tiene un plan B o un plan C. Dios jamás tiene un plan B ni un plan C. Olvídese. Dios siempre tiene un plan A porque el plan A nunca falla. Si el plan A fallara, Dios no sería Dios. ¿Usted piensa que la caída del hombre de Adán y Eva es algo que Dios no vio que iba a pasar? Claro que vio que iba a pasar. ¿Lo permitió? Sí. ¿Y por qué? Vaya usted a saber. Es decir, la Biblia no nos dice por qué lo permitió. Pero esta era la mejor opción. Debemos aprender a confiar en Él, en sus decisiones, en lo que Él permite. Y por alguna razón que desconocemos, Él permitió que Adán y Eva cayeran. Él pudo haber impedido que Adán y Eva cayeran, incluso respetando su libertad. Sí, señores, porque el pretexto que la mayoría utiliza es, no, es que Él no quería tener robots, Él quería el libre albedrío. Y eso es verdad. Él no quería que ellos le obedecieran a las malas. Sí. Pero Él pudo haber aparejado muchas cosas para que simplemente no sucediera, sin interrumpir la libertad de ellos. Aquí Dios no interrumpió la libertad de Abraham y sin embargo cambió todos los acontecimientos para que lo que sucediera era lo que Él deseaba que sucediera. Conclusión. Dios no provocó la caída del hombre, pero la permitió. ¿Sabía que iba a pasar? Sí. Y aún así creó al hombre. ¿Por qué? Hay cosas que tendremos que preguntarle cuando estemos allí, en su presencia. Hay cosas que los teólogos o teólogos se han matado siglos y siglos preguntándose, reflexionando, analizando y no han llegado a conclusiones. Son complicadas. Pero nosotros debemos confiar en Él. Saber que Él siempre ha tomado la mejor decisión. Y que nuestro papel es simplemente descansar en su voluntad, porque Él tiene todo bajo control. Nada se sale de sus manos. Él es el Señor. Esas prédicas mentirosas donde le dicen, no, es que está en tus manos, que tú decides, que tú eres el que hace, que Dios puede hacer, es minimizar a Dios.
Te pones tú en el papel de Dios y a Dios lo pones en tu papel, en el papel de un hombre cualquiera. Es ignorar los atributos de Dios. Dios no puede dejar sus atributos a un lado. Dios sigue siendo Dios siempre. Dios es rey siempre. Él es rey de reyes y señor de señores. El diablo es el príncipe de este mundo, pero Él es el rey de reyes y señor de señores. Y el diablo se tiene que someter a la voluntad de Dios. No es que Dios le haya dado el control del planeta al hombre y el hombre se lo regaló al diablo. Eso es una mentira. Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas. Le dio al hombre para que administrara, pero siempre Él tuvo el control. Y cuando el hombre falló y se equivocó y cometió el error que cometió, Dios siguió teniendo el control. Y el diablo se enseñorea y es el príncipe de este mundo. Y aún así tiene que pedirle permiso a Dios. Señor, he visto a tu siervo Job. O más bien Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, pero es que tiene todas las cosas. Quítale, te doy permiso, quítale todo lo que tiene, pero no toques su vida. Es limitado. El diablo es limitado por el Señor. Si Él fuera el rey de este mundo sin limitación alguna, ya lo habría destruido hace rato. Si no lo ha destruido es porque Él tiene un límite. Él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Dios es el rey de reyes, señor de señores. Ese es el verdadero Dios de la Biblia. Ese es el verdadero Dios en el que creemos. Por eso esas iglesias están llenas de falsos cristianos mentirosos, borrachos, mujeriegos, jugadores e hipócritas, que no saben discernir entre el bien y el mal, porque les han enseñado un Dios pequeñito, un Dios chiquitico, un Dios de mentiras. Cuando el verdadero Dios bíblico es un Dios poderoso. Perdóneme que me emocione. Perdóneme, pero discúlpeme. Pero al ver al Dios de la Biblia, al ver que nadie puede frustrar sus planes y que hay gente que está predicando mentiras, de que los planes de Dios solo se pueden realizar si tú lo permites. Están dejando todo en el hombre. Están vendiendo su humanismo, no cristianismo. No. El cristianismo verdadero es una completa, absoluta y total dependencia de Dios, de su voluntad y de su obra, pese a mí mismo. Pese a mí mismo. Eso es algo muy diferente y es algo que trae verdadero consuelo. Porque yo descanso, no se trata de mí, es que si se tratara de mí sería un fracaso. Apague y vámonos, ya esto habría fracasado totalmente. Gloria a Dios de que no se trata de mí, se trata de Él. Ahora, Abimelech, como vimos, le reconoce como Señor, que es algo maravilloso. Ahora, en el hebreo original, dice, ¿vas a matar a una nación inocente? En la Reina Valera dice, vas a matar a un inocente, pero en el hebreo original dice, vas a matar a una nación inocente. Algo está pasando con su gente, no solo con él. El hecho de que él se haya casado con Sara está causándole problemas no solo a él, sino a toda la nación y seguramente a su descendencia. A eso es a lo que se está refiriendo Abimelech. Es tremendo esto. Por culpa de Abraham. Cuando usted va a ver, más adelante nos vamos a dar cuenta, las mujeres de ese pueblo habían quedado estériles. No daban a luz. Y eso era la condenación del pueblo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no se especifica en eso. No lo sabemos con exactitud. Pero algo sucedió y las mujeres habían quedado estériles. ¿Por qué? Por culpa del siervo escogido del Señor. Ay, padre Abraham tiene muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Ay, Abraham. Abraham la puerta para que salga. Así es Abraham, señoras y señores. El Señor impidió la luna de miel. No se consumó el matrimonio. Como lo vimos, no fue esa misma noche. Pero Dios sabía que Abimelech era inocente. La pregunta que Abimelech le hace al Señor es una muy parecida a que Moisés le había hecho al mismo Señor. ¿Pagará el inocente? ¿Tendrá que pagar el inocente? Abimelech le hace exactamente la misma pregunta al Señor bajo la misma lógica que se le había hecho a Abraham. Abraham tiene muy poca revelación de quién es Dios hasta ahora, mis hermanos. La revelación apenas está comenzando. Casi que tiene la misma revelación que tenía Abimelech. Mucho menos a la que nosotros tenemos ahora, que tenemos toda la palabra de Dios. Y aún así Abimelech entiende un principio. Dios es justo, el inocente no paga. ¿Y quién es inocente? Nadie.
Nadie. Solo somos inocentes cuando vamos a la cruz y Él nos hace justos. Porque Él, siendo inocente, decidió pagar por los culpables. Él, siendo inocente, decidió pagar la pena que usted y yo teníamos que pagar. Él, siendo inocente, nos hizo a nosotros inocentes. Por eso ya no pagamos. Y esa es la misma promesa que con la poca revelación ellos entendían. Hoy en día, con mucha más revelación, nosotros lo tenemos que tener claro. Yo no voy a pagar. Porque Él me ha hecho justo, porque Él me ha hecho inocente. No por mí, no por mi habilidad, no por mi sabiduría, no por mi inteligencia, no por mi belleza. Por Él soy inocente y no voy a pagar ni un solo segundo, ni en el purgatorio que no existe, ni en el infierno. No, porque Él me ha hecho inocente. Porque el Padre me ve a través de la cruz de Cristo. Por eso la salvación no la puedo perder. Por eso mantendré la salvación. Porque soy inocente. Por mí mismo, no. ¿Y eso quiere decir que puedo pecar cada vez que quiera y como quiera? No, 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 no. Si lo pienso así, entonces yo no he nacido de nuevo. El verdadero nacido de nuevo no quiere pecar. Aborrece el pecado porque ha nacido nuevo. El verdadero nacido de nuevo, aunque peca, se arrepiente. Inevitablemente se arrepiente y se aparta porque es nacido de nuevo. Pero si usted cree que pensar que la salvación no se pierde es pecar libremente, entonces usted no es salvo. Así que no va a perder la salvación, no se preocupe, pero tampoco la tiene. ¿Cómo va a perder algo que tiene? Que no tiene, perdón. ¿Cómo va a perder algo que no tiene? Y no falta el hermano que salga y me diga, pero la Biblia dice que ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Repito, yo puedo descuidar este objeto que tengo en mis manos y no perderlo. Tenerlo dañado, agrietado, feo, en una esquina y saber dónde está. No lo perdí, pero lo descuidé. Ay, hermano, pero el libro de Apocalipsis dice que Él borrará nuestros nombres del libro de la vida. Eso no dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo que dice es que Él no escribirá nuestros nombres en el libro de la vida. Nunca estuvo escrito nuestro nombre ahí. Si no, hemos sido salvos. Pero si somos salvos y está escrito nuestro nombre en el libro de la vida, Él es fiel y justo y hará lo que tenga que hacer para que nosotros seamos salvos. Lo que tenga que hacer. Así tenga que pasarnos por duras disciplinas. Evites esa disciplina, mi hermano querido. Ahora bien, verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también, mire eso, y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Wow. Dios le está diciendo, yo sé. Yo soy Dios. O sea, Abimelech, perdón. Dice él, ¿no? Yo soy Dios y sé que tú eres íntegro. Es lo que Dios le está diciendo a Abimelech. Conozco lo que hay en tu corazón. Pero no solamente es que yo conozco lo que hay en tu corazón, Abimelech. Yo te detuve de pecar. ¿Sabes por qué no la has conocido a ella como mujer? Porque yo lo impedí. No solamente está tornando, no solamente está cambiando las cosas para que se haga su voluntad, sino además Él impidió que Abimelech pecara. ¿Se da cuenta de la implicación de ese versículo? Si usted no peca, es porque Dios impidió que usted pecara. Usted no ha pecado todo lo que podría pecar porque Dios ha impedido que usted peque. Dios impide que pequemos conforme a su decreto. En otras oportunidades permite que pequemos porque quiere enseñarnos algo, porque quiere corregirnos por diferentes razones que a veces ni entendemos. Pero en otras oportunidades Él permite, o más bien Él impide que pequemos. No somos tan malos como pudiéramos llegar a ser por su gracia. Podríamos ser más malos de lo que somos, pero no somos tan malos
como podríamos llegar a ser gracias a Él, no a nosotros. Él es el que impide que pequemos. Mira lo que dice Judas 24. Usted sabe que tiene un solo capítulo, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos o para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es el mismo principio. Judas dice exactamente lo mismo. Él impide que nosotros pequemos. Dios es el que impide nuestro pecado. Es Él, no nosotros. No se trata de que usted se muerde y no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. ¡Ah! Lo logré. We are the champions, we are the champions. No pequé. No. Es que si usted no pecó, fue porque Dios le guardó para que no pecara. ¿No le ha pasado que en ocasiones usted incluso planea pecar? Voy a decir esta mentira allí, voy a hacer esto acá, voy a salir con esa muchacha y nadie se va a dar cuenta. Desafortunadamente en oportunidades usted peca y va a tener que recibir la consecuencia de ese pecado. Así se arrepienta, usted tendrá que recibir la consecuencia de ese pecado. Pero hay muchas oportunidades en las que las cosas simplemente no se dieron. En que usted iba derechito a pecar y simplemente algo falló, algo salió mal, algo inesperado sucedió. Dios está impidiendo que usted peque. Dios tiene el control incluso de hasta dónde nos deja pecar. Hasta dónde Dios quiere que usted peque. Pero Él cumplirá su propósito en usted. Eso es lo que dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Él cumplirá su propósito en mí. Soy obra de sus manos, soy hechura suya. ¿Y me confío entonces y hago hasta para vender? No. Pero puedo estar tranquilo en que Él, si me ha llamado y me ha escogido, impedirá que yo peque más allá de lo que es su voluntad. Ahora no sé cuál es ese límite. Por ende, debo luchar contra el pecado. Por ende, debo apartarme porque sé que el pecado tiene consecuencias. No sé si Dios vaya a permitir que peque en ciertas cosas. Pero prefiero no averiguarlo. Prefiero evitar el pecado. Prefiero apartarme del pecado. Eso es lo que siente, cree y hace un verdadero cristiano. Entonces, hay un segundo aspecto interesante. En el texto Dios menciona que Abraham es su profeta. Abraham es el primero en la Biblia que tiene ese título, profeta. El primer profeta de Dios, al estilo del Antiguo Testamento, es Abraham. Y sin embargo, está haciendo lo malo. Se le menciona como tal después de pecar. Este es profeta, es mi profeta, por eso no puedes llegar a su mujer. Sí, pero el sinvergüenza ha estado diciendo mentiras todo el tiempo. Valiente profeta. Por sus frutos los conoceréis. Y uno se pone a pensar, Dios mío, pero este Abraham, y aún así Dios lo considera profeta y lo sigue llamando profeta. Él sigue siendo el que Dios escogió. Él no ha desechado en ninguna instancia a Abraham, porque Él decidió escogerlo y decidió que así sería. Y alguien me puede sacar el ejemplo de Saúl. Decirme, pero ve a Saúl. Dios escogió a Saúl y sin embargo Saúl pecó y se apartó del Señor. Y dice la palabra que Dios lo desechó. ¿De qué lo desechó? Del reino. ¿De la salvación? No. Lo de Saúl no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con el reino. Dios escogió a Saúl porque el pueblo quiso rey y no era tiempo para rey. Desde Deuteronomio ya habían unas normas de cómo debían ser los reyes de Israel. O sea que Dios ya había designado que Israel tuviera rey, pero el rey que Dios había designado era David. Sin embargo, en su voluntad decretiva, Él decretó que el pueblo tuviera que sufrir con Saúl, para que aprendieran que era tener ese rey. Y cuando Dios desecha a Saúl, no es que haya sido salvo Saúl y Dios le quitó la salvación, es que nunca lo fue.
Lo que está quitándole a Saúl es el trono, no la salvación, nunca la tuvo. Pero Saúl profetizó con los profetas. En el día final muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué dirá el Señor? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué que Saúl haya cantado y profetizado con los cantores? ¿Qué? ¿Eso indica que era salvo? No. Aún las piedras hablarán. Que alguien haga un milagro, diga que Dios hizo un milagro por medio de él, o que alguien sea usado en una gran obra, entonces nos garantiza que este es un verdadero siervo del Señor. En ninguna manera. Lo único que habla de que alguien es un verdadero siervo del Señor es que predique la palabra de Dios y la viva. No solo que la predique, sino que la viva. Que luche todos los días de su vida por practicarla. Y no hay predicador perfecto, ninguno. El gran Charles Spurgeon, que nos enorgullece tanto, tenía una montaña de defectos. El príncipe de los predicadores, no solamente que se fumaba su tabaco, que era algo normal para su época, sino en su carácter. Era un hombre depresivo, generalmente amargado. El gran Martín Lutero, después de la muerte de una de sus hijas, se mete en una completa depresión que cambia su carácter de una manera impresionante. Y era un hombre explosivo, y era un hombre a veces grosero con sus adversarios. Si estos hombres de Dios tienen todos sus defectos, ¿qué somos nosotros? Estamos llenos de defectos y debemos admitirlos, reconocerlos. Yo estoy lleno de defectos. Intento hacer lo mejor para mi Señor, intento cumplir la palabra, intento apartarme del pecado y aún así soy tan imperfecto. Si no fuera por el Señor, pecaría mucho más. Si no fuera porque Él lo impide todos los días, me limita todos los días y yo le doy gracias, Señor, por impedirme pecar. Gracias. Porque si no fuera por tu mano, ¿quién sabe en qué habría caído yo? Es por tu mano. Es por tu misericordia, es por tu piedad, es por tu bondad, es porque tú has sido bueno para conmigo. Gracias, gracias, mi buen Señor. Ahora bien, verso 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Por qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieras esto? En primer lugar, Abimelech habla a los hombres, a toda la gente, a toda su gente, a todo su pueblo. Él no puede esconder las cosas que están pasando. No puede esconder lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha dicho. Tiene que decirlo y mientras lo dice está haciendo quedar mal a Abraham. ¿Sí o no? Al profeta de Dios, Dios mismo le dijo a Abraham, él es mi profeta. Y sobre Abraham había una promesa, el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré. Pero Abimelech no podía quedarse callado, él va con la verdad. La verdad, muchachos, es esta. Este hombre me mintió y me casé con la esposa de él. ¿Esa es la verdad, muchachos? Un líder no puede quedarse callado con la verdad. No puede. Un líder, por respeto a su gente, debe decirle a la gente lo que está sucediendo. Y esto es para los pastores, líderes y ministros. No, pero es que yo no hablo de eso porque es un siervo del Señor. Abraham es el profeta de Dios. Sí, es el profeta de Dios, pero está mintiendo. ¿Yo qué hago? No puedo quedarme callado. Yo tengo que decirlo. ¿Lo va a hacer quedar mal? Sí, lo va a hacer quedar mal. ¿Qué puedo hacer? Está pecando. Lo voy a hacer quedar mal. Abimelech no se quedó con esa. ¿Y está mal lo que está haciendo Abimelech? No. Dios no le llamó la atención por decirle la verdad al pueblo. ¿Cómo le va a llamar Dios la atención a alguien que está diciendo simplemente la verdad? No tiene sentido.
Va en contra de la naturaleza misma del Señor. Así que simplemente este hombre dice la verdad. Y a veces nos toca a los líderes, a los pastores, a los ministros decir la verdad. Así sea sobre el pastor o sobre el profeta del Señor. Hay que decir la verdad. Si están mintiendo, están mintiendo. Si están pecando, están pecando. Yo no puedo ocultar eso. Yo no puedo hacerme, como decimos en Colombia, el de las gafas con el pecado de los ministros, por muy profetas del Señor que sean. Dios tomará juicio sobre ellos, pero yo voy a comentarle a mi gente. Eso fue lo que hizo Abimelech. Le comentó a su gente. ¿Y qué pasó con la gente? Temieron en gran manera. Temieron, tuvieron temor al Señor. Esta gente que no tenía la revelación que tenía Abraham, tenían más temor del Señor que Abraham. ¿Cómo no le dio temor a Abraham de Dios, sabiendo cuál era el designio de Dios para él y su esposa? ¿Cómo no le dio temor? Y esta gente sí. Estos hombres resultaron más cristianos que Abraham, por ponerlo en un término que me lo pueda entender. Y es que pasa igual hoy en día. Hay muchas personas que no van a la iglesia, que no son cristianos, y cuando hablamos de cuestiones éticas y morales, resultan teniendo más temor de Dios que los que supuestamente van cada 8 días a la iglesia. Resultan haciendo las cosas más bíblicamente que los que van a escuchar el mensaje del pastor todas las semanas. Verdaderamente triste. El pagano entonces exhorta al profeta. Es necesario. No podemos callar la verdad. ¿Usted por qué se pone a hablar de los errores de otros? ¿Es que acaso usted no tiene errores? Sí, muchos. Yo no hablo de errores. Hablo de herejías. Hablo de mentiras. Hablo de blasfemias. Y usted debe hacer lo mismo. No se quede callado que porque es el profeta, que porque es el pastor, que porque es el líder fulanito o sultanito. No, Señor. Decimos las cosas como son, esperando que esa persona se arrepienta. Puede que no. Puede que esa persona no se arrepienta. E igual seguimos predicando y seguimos demostrando el pecado de aquellos que no hacen la voluntad del Señor. ¿Qué podemos hacer? Ahora bien, para estos paganos, el pecado del adulterio era grave. Eran paganos y tenían más conciencia de lo que era el adulterio que Abraham. Él dejó a su mujer ir allá y no hizo nada. Y me encanta cómo Abimelech le dice a Moisés: ¿qué estabas pensando? No me esperé esto de ti, pero ¿qué pasa por tu mente, profeta de Dios? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Por qué estás pensando, profeta de Dios? ¿Cómo vas a venir con mentiras aquí a causarnos problemas? Tú, profeta de Dios. Un pagano, alguien con un conocimiento muy básico y elemental de Dios, que está exhortando al profeta de Dios. Eso nos da a entender que no somos nadie, que no tenemos por qué ufanarnos de nuestra postura, nuestros títulos. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el profeta. ¿Y qué si viene alguien más sencillo y humilde, con menos conocimiento bíblico que yo, y me exhorta? Si tiene razón, punto. Si me equivoqué, punto. Tengo que admitirlo. Hermano, yo he tenido que bajar mi cabeza, inclinarla ante personas con menos títulos que yo, que han estudiado menos que yo, que tienen menos experiencia que yo, que me llaman la atención por una u otra cosa, pero que tienen razón. ¿Qué hago? Tienen razón. ¿Qué puedo hacer? Bajar la cabeza y asentir a lo que ellos están diciendo. A veces como papás, por ejemplo, no nos gusta que nuestros hijos nos evidencien nuestros errores y nos negamos, no, y no lo admitimos. Admita, a veces sus hijos tienen la razón.
Y es tan difícil. Yo sé que es difícil. Es tan difícil decir, no, hijo, tienes la razón, yo me equivoqué. Es difícil. Pero eso realmente nos hace grandes ante sus ojos. Sí, hijo, tienes razón, yo soy el errado. Lo mismo en la empresa. Admitirle a los empleados que soy yo el del error. No. Los del error son ustedes. Ustedes se equivocaron. Es tan difícil admitirlo. Pero es lo correcto. Es lo que debemos hacer. Admitir nuestros errores. Lo admitió Abraham. Verso 11. Y Abraham respondió: porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé. La tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, se dan cuenta que él dice básicamente que Dios lo mandó a salir a dar vueltas por ahí, errante de un lado al otro. Dicen algunos. Yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. ¿Cómo así? Él saca 3 excusas básicas. Número 1, ustedes no tienen temor de Dios. Yo llegué aquí y bueno, sí, yo dije que era mi hermana, es verdad, y es mi esposa, también es verdad, pero yo llegué y bueno, me dio miedo que me mataran porque aquí no hay temor de Dios. De pronto ustedes son como los de Sodoma. Posiblemente, o sea, yo qué voy a saber. Así que para evitarme problemas, pues yo dije que era mi hermana solamente. Ustedes como no tienen temor de Dios. ¿Y quién es el que no tiene temor de Dios? ¿A quién le dio verdaderamente temor? ¿Sabe qué hubo aquí de parte de Moisés? De Abraham, perdón. Según escribe Moisés. ¿Qué hubo aquí de parte de Abraham? Un prejuicio. Un juicio a priori. Él juzgó al pueblo y dijo: esa gente no tiene temor de Dios, sin conocerlos, sin saber quiénes eran, sin saber si sí tenían o no tenían temor de Dios. ¿Qué iba a saber él? Tenía que hablar con ellos, tenía que tener una conversación con ellos para saber si ese pueblo tenía temor de Dios o no tenía temor de Dios, pero él prejuició. Él hizo un juicio a priori. Un juicio a priori es un juicio antes de la experiencia con el objeto. Él no los conoció, no reconoció a la gente y de una vez dijo: esta gente no tiene temor de Dios. Cuidado con los juicios a priori. Cuidado con juzgar a alguien por su apariencia. Cuidado con juzgar a otras personas porque no van a la misma iglesia que yo o porque no creen las mismas sanas doctrinas que yo creo. Cuidado con ser prejuiciosos. Ese temor de los prejuiciosos puede causarles mucho problema. Denle la oportunidad a la gente. Abraham debió haberse esperado, debió haber ido con la verdad y debió haber confiado de que era el Señor el que lo iba a proteger. Pero era un gallina, era un miedoso, el profeta de Dios. El profeta de Dios. Segunda excusa. Sí, es mi hermana. O sea, yo no les dije mentiras. Eso es lo que está diciendo. Ella es hija de mi padre, no de mi madre, pero sí de mi padre. O sea, somos medio hermanos, esa es la verdad. Y sí, eran medio hermanos, ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. Pero es una excusa, es una mentira. Igual es una mentira. No importa cómo excusa es una mentira es una mentira. Esconder información vital es mentir. Eso es mentir. Cuando la información completa el panorama de lo que estás hablando, de lo que quieres dar a conocer, pues estás mintiendo al omitir esa información. Mentir no es solamente decir algo contrario a la realidad. Mentir también es omitir información importante que nos dé luz sobre la realidad que estamos cuestionando. Esa es una típica excusa que muchos de nosotros usamos todo el tiempo. Pero yo no dije eso, yo lo que dije fue lo otro, sí, pero no completó la verdad. Una verdad a medias es una mentira completa. Y tercero, básicamente él dice: Dios me dijo. O sea, en tercer lugar, la excusa, yo le estoy haciendo caso a Dios. Dios me dijo que, sí, donde quiera que vaya, diga que es mi hermana. Y puede ser.
Puede ser que Dios le haya dicho, no ignores o no omitas el hecho de que son hermanos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le dijo, no digan que son esposos. ¿Me entiende? Él presumió. Está terminando, o sea, al decirlo de esta manera, él termina culpabilizando a Dios, como muchos de nosotros lo hacemos todo el tiempo. Termina siendo Dios el culpable, pero no son más que excusas. Él pecó, punto. Ahora, la palabra para errante que utiliza ahí es ta'á. Siempre tiene una connotación negativa. Se usa 50 veces en la Biblia y 50 veces tiene connotación negativa. Lo que quiere decir que posiblemente Dios no le haya mandado como errante. Que eso no sea cierto. Que eso es algo que Él añadió para justificarse. Como nosotros. Es que usted no entiende, yo tengo traumas de niño. A mí cuando era niño me pegaban mucho, por eso es que ahora digo mentiras. No se justifique, no añada cosas, no sea más mentiroso todavía. A veces para justificar nuestras mentiras decimos más y más y más mentiras. No, hombre, asuma las cosas, ponga la cara, diga sí fui yo. Me equivoqué, está bien. Y es mi responsabilidad. Discúlpeme, no lo voy a volver a hacer. Perdóneme, incline su cabeza. Eso le hace más valioso. Ahora, Abraham no admite su error, ni siquiera pide perdón. Ni siquiera pide perdón. Pero es humillado después de ser llamado profeta. ¿Cuánta gente conocemos así? No admite su error. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Le quitó el título de profeta? Él dejó que fuera humillado delante de toda esa gente y aún así era su profeta. Qué interesante. A uno en las iglesias les dicen, sea como David. Que Dios haga de nosotros un nuevo Abraham. Que seamos como Pedro, como Pablo. Todos esos eran malos, oiga. Cometían tantos errores. Se equivocaron tantas veces. Hicieron tan malas cosas. Lo que nos está demostrando la Biblia es lo que siempre nos demuestra transversalmente a través de todo el texto. Que los seres humanos nos equivocamos, somos pecadores, siempre hacemos las cosas malas. Y si Dios nos escogió es por su misericordia y por su gracia. Y no nos va a quitar eso que nos eligió. Es decir, Él eligió a Abraham, punto. Con todo lo mentiroso que era. Pero lo eligió, punto. Era el padre de la fe, sí, pero era un mentiroso. Y le faltó la fe para confiar en Dios, sí. Y aún así es el padre de la fe. Las ironías de la Biblia. Por eso yo no digo quiero ser como Abraham o quiero ser como David, ni siquiera quiero ser como Pablo. Y eso que Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ni siquiera quiero ser como Pablo, quiero ser como Cristo. Mi estándar es Cristo. Quiero parecerme más a Cristo. Él es mi meta. Verso 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. La elección de Dios definitivamente es incondicional. Incondicional. Dios no eligió a Abraham porque era el más buena gente. Si hubiera sido yo elijo a Abimelech. O sea, Abimelech es un tipo más recto, más honesto. Termina dándole hasta regalos. ¿Se da cuenta? Llévese vaquita, le da una cantidad de riquezas. ¿Por qué Dios no eligió a Abimelech? ¿Por qué eligió al mentiroso de Abraham? Porque la elección es incondicional. La Biblia enseña por qué eligió a Abraham y por qué te eligió a ti y por qué me eligió a mí. Primera a los Corintios 1:28.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso nos escogió. Porque vio hacia el futuro lo buenos que íbamos a hacer. ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham era un mentiroso y iba a seguir siendo un mentiroso? ¿Usted no cree que Dios sabía todos los pecados de Abraham? Los que iba ya a cometer en el futuro, claro que sí. Y entonces, ¿por qué lo escogió? Precisamente por eso. Como un hombre que no merecía nada, que era despreciable, que era mentiroso, pudo ser transformado de tal manera que sea el padre de la fe. Solamente Dios se llevó la gloria. Solamente a Él es la honra. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Porque vio algo bueno en ti? No, en ninguna manera. Te escogió por el puro afecto de su voluntad, dice Efesios. Solamente porque quiso, pudo y no le dio miedo. Por eso te escogió. Su elección es absolutamente incondicional. Para que no llegues después en su presencia, Señor, yo soy el escogido, soy el elegido del Señor. Yo soy el elegido. Todos estos elegidos, estos falsos maestros, falsos profetas que se ponen así con esa pose de yo soy el elegido. Nadie como yo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Todos, a ver, admírenme. Farsantes. Los verdaderos escogidos sabemos que no merecemos ser escogidos. Mire, si yo hubiera sido Dios, yo no me escojo a mí. Yo no me merezco ser elegido por Dios. Soy el tipo que menos habría escogido para este trabajo. Yo habría escogido a alguien simpático, con más carisma, con más conocimiento, con más experiencia. Habría escogido a alguien diferente para el trabajo que estoy haciendo hoy. ¿Y sabe por qué Él me escogió? Porque nadie daba un peso por mí. Porque nadie creía que yo lo pudiera hacer. Porque aún gente que amaba y que decía amarme, no creían en mí. Me menospreciaron y me minaron por encima del hombro. Este nunca va a hacer nada, nunca lo va a lograr. Este es un cobarde, este es un mentiroso, este es un pecador, este es un falso, este es un niñito, este es un tonto. ¿Y saben qué? Tenían razón. En todo eso tenían toda la razón. Pero no se dieron cuenta que no se trataba de mí. Se trataba de lo que Él hacía con este pedazo de basura. Porque eso soy. Sin Él, eso somos. Ese mensaje, eres el hijo del Dios, eres el hijo. Sí, soy hijo de Dios por adopción. Soy un hijo adoptivo, que no lo merecía. Que no tiene la misma naturaleza que su padre. Y sin embargo, su Padre, en su amor, infinita misericordia, nos escogió y nos eligió para hacer su voluntad y hacer su obra. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no darle todo el honor a Él? ¿Cómo? Por eso escogió a Abraham. Ahora, en otras oportunidades Abraham rechazó la ofrenda. ¿Se acuerdan cuando liberó a los de Sodoma? Que les dijeron, toma, te damos estas riquezas, y él rechaza. Aquí no rechaza. Porque no tenía autoridad moral para rechazar nada. Porque había pecado. Y todo lo que recibe es por misericordia. Abimelech incluso le habla con sarcasmo a Sara, ¿se dan cuenta? Dile a tu hermano. Él ya sabe que no es el hermano simplemente. Sabe que es el esposo. Pero te doy esto para que lo des a tu hermano. A tu hermanito. Está hablándole con sarcasmo. Y tiene toda la razón, mi hermano. Esa es una manera de que la otra persona, imagínese Sara, cómo se sentía, qué podía decir. Sí, yo le digo. El sarcasmo revela con inteligencia verdades que de otra manera no serían entendidas por aquellos que las ocultan. Por eso creemos que Pablo lo usó, que Jesús lo usó, que Elías lo usó, que Abimelech lo usó. Eso hace el sarcasmo.
Y luego dice, vindicada es. La palabra vindicada es yakash, que transmite la idea de corregir. Hemos corregido el error. Ha sido corregida. Ya no hay problema contigo, Sara. Entiendo que tú estabas simplemente obedeciendo a tu esposo Abraham. Ha sido corregido el error. Eso es lo que le está diciendo Abimelech a Sara. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué le da riquezas? Si es un mentiroso, lo que merece es la muerte realmente. Pero este pagano, Abimelech, entendía mejor a Dios que a Abraham. ¿Se acuerdan? El que te bendiga será bendecido. Esa promesa seguía sobre él. Dios escogió a este mentiroso. ¿Qué puedo yo hacer? Lo escogió. Ahora obedezco la palabra de Dios. Increíble. Eso somos nosotros. Eso debemos entender en nuestra vida. No somos campeones. Somos pecadores. Somos pequeños. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Se arregló el problema. Pero mire que Abraham oró y Dios escuchó. Abraham seguía siendo el profeta de Dios, jamás dejó de serlo, pese a sus propios errores. Verso 18, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos minutos que precisamente eso era lo que les había acontecido? Esa era la tragedia por culpa de Abraham. Y ahora hay una bendición gracias a Abimelech. Gracias al profeta de Dios hubo una tragedia. Gracias al que no era profeta de Dios hubo una bendición. Esas cosas que tiene la Biblia, que lo único que quieren es hacernos entender lo pequeños e inútiles que somos, lo incapaces que somos y lo errados que estamos. Creemos que sabemos tanto. No sabemos nada. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Nosotros nada tenemos que ver. Ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, la verdad. Pero Él tiene un plan claro y se va a cumplir. Y se cumple. Somos como Abraham. Dios nos escogió pese a nosotros mismos. No merecíamos ser escogidos por el Señor. No merecíamos esta elección. Pero Él fue maravilloso y poderoso y bondadoso y nos eligió. ¿Qué podemos nosotros hacer? Darle gloria. Darle gracias. Porque no lo merecemos. Porque no somos dignos. Por eso no existen los grandes siervos del Señor. Eso de gran siervo no existe. Porque siervo significa, o ministro significa pequeño siervo. El gran ministro, el gran pequeño, o es grande o es pequeño. El gran ministro del Señor, no, el pequeño siervo del Señor. Nos equivocaremos una y otra vez como Abraham. Pero si Dios nos escogió, Él cumplirá su propósito en nosotros. No desmayemos y sigamos orando. La oración de Abraham fue escuchada por el Señor pese a su propio pecado. Eso no es una justificación para pecar, jamás lo será. Pero es una manera de ver que es Dios el que tiene el control de todas las cosas pese a nosotros mismos. El centro de todo el Evangelio no es el hombre, es Dios. El centro de la palabra no es la historia del hombre, no, es la historia de Dios manifestándose al hombre. El protagonista es Cristo, no nosotros. Hasta que no entendamos eso, no saldremos de falsas doctrinas y de mentiras que nos han invadido por décadas. Entendamos quién es Él, entendamos su obra y hagamos su voluntad. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor. Señor, te doy mil gracias. Porque tú me has llamado, me has escogido, me has elegido. Y yo ni siquiera lo merecía. Yo no soy digno. No merezco que me escojas. No merezco que me llames. No merezco que me hables. Peco tantas veces. Me equivoco en tantas formas.
y aún así tú tienes misericordia y me das vida. Gracias, Señor. Ayuda a entender esta verdad a mis hermanos y a compartir esta palabra a más y más personas. Ayúdanos a que esta palabra nos transforme, nos ayude a entenderte mejor a ti, a saber mejor quién eres y a saber mejor así quiénes somos nosotros. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición el mensaje en el día de hoy. Recuerde que hoy al mediodía, hora Colombia, tendremos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Va a estar espectacular. Compártalo, por favor, ayúdame. Compártalo por todas las redes sociales. Suscríbase a este canal. Hay muchos que ven estos videos y no están suscritos. Suscríbase, por favor. Y así hace que a más personas les salga el canal como opción para suscribirse y ver las prédicas. Pero si usted no se suscribe, estamos perdiendo la oportunidad de llegar a más personas con la palabra del Señor. Ayúdenos, suscríbase, por favor. Háganos ese favor. Dele a la campanita también. Dele like a este video. Y si quiere apoyar este ministerio, puede hacerlo por Patreons. En la página Patreons busca Biblia Libre y puede apoyarnos. Eso sería de gran ayuda. Dios lo bendiga. Y oramos para que más personas se unan a este propósito, a esta lucha diaria, a esta lucha de todos los días por predicar la palabra de Dios. Mis hermanos, muchas gracias. Espero que no haya sido tan incómodo estar en este ambiente. Estaremos así unas semanas, mi hermano querido, y después seguramente estaremos en otro ambiente. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.